Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo Distintos Parecidos. Estamos de nuevo encontrándonos. Pasó un compilado, ¿sí?, la semana pasada de los mejores momentos de este Distintos Parecidos, que ya lleva muchos programas. Bueno, yo no estaba y ahora estoy de nuevo recargada para volver a encontrarme con Distintos Parecidos, que realmente lo extrañé porque está buenísimo el debate hoy con un tema que está también muy bueno porque nos toca a todos como estudiantes, que somos nosotros. A mí, por ejemplo, también me toca como estudiante y me voy a poder meter en este tema también, así que eso está buenísimo. Los invito a ustedes que puedan participar a través de las redes sociales. Estamos en Twitter en @dpsenalu, también en Instagram y en Facebook nos pueden encontrar como Distintos Parecidos. Así que a través de las redes nos pueden publicar fotos o lo que sea y también contarnos experiencias que estén relacionadas a las temáticas que estamos tratando. Voy a pasar a presentar a las personas que hoy me acompañan, que también son todos estudiantes, y tenemos una especialista que nos va a estar ayudando en este tema, que es la relación entre el estudiante y el docente. Un tema que tiene muchas aristas para ver, que tiene varios factores y que también tiene, por supuesto, a personas en juego, ¿sí? Como en casi todas las temáticas que estamos hablando, y bueno, que tienen que ver con un reconocimiento del otro, que eso implica también algunas dificultades, abusos en algunos casos. Bueno, de todo eso vamos a estar hablando hoy para conocer experiencias y poder tratar de encontrar soluciones en este caso también. Voy a presentar al especialista. Adriana, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar acá. Hola Fernanda, gracias. Bueno, ella es Adriana Unau, ella es coordinadora del área de apoyo al estudiante y orientación vocacional. Y ahora a todos los chicos, gracias por estar acá. Chicos, ellos son de distintas unidades académicas de la de la Universidad Nacional de Cuyo. Así que bueno, la idea es esto, ¿no? Hablar de la relación del estudiante, que nos pasa a diario, cada vez que vamos a cursar. Entender que no solamente tiene que ver con personas esto, ¿no? Que hay un docente y un estudiante, sino que también hay otros factores, hay contextos que también influyen al momento de poder relacionarnos, ¿sí? En esto del cursar y de aprender y enseñar. Así que bueno, en todo eso nos vamos a meter. Y como siempre hacemos, vamos a empezar con el informe, ¿sí?, que nos va a ir dando ciertas pautas, nos va a dar alguna información que nos vaya también acercando a este debate. Vamos a ver el informe ahora sobre el conflicto entre profesores y docentes y también acerca del área de defensoría estudiantil que se ha generado en la Universidad Nacional de Cuyo. Hoy, en Distintos Parecidos, relación profesor-estudiante. Desde la puesta en marcha del sistema educativo, la relación profesor y estudiante es un tema que ha provocado incontables estudios, conferencias y publicaciones. Al parecer, es un tema que en los papeles está bastante claro, pero que en la práctica se presentan muchos problemas. Si miran por la ventana, hay tabla. El primer artículo de la Declaración de Derechos Estudiantiles de la UNCuyo señala que todo estudiante tiene derecho a no padecer ningún tipo de discriminación por motivos de género, sexo, etnia, religión, edad, condición psicofísica, situación económica, opción política, ideológica o de otra índole. Hermosa declaración. Pero presentamos algunos interrogantes ahora. ¿Qué pasa cuando los docentes desaprueban a sus alumnos por causas que no tienen nada que ver con el conocimiento de la materia en cuestión? O por el contrario, cuando el docente se ve obligado a aprobar porque los niveles de aprobación tienen que dar positivos, o por apellido, o influencia política. Perdón, me equivoqué. Esta es la nota de Eder. Vamos a iluminar un poco más. Las situaciones pueden ir desde tener una mala relación pública con el catedrático, rendir reiteradas veces una materia y no por falta de conocimientos, hasta denunciar al docente en ejercicio, como ocurrió con el reconocido caso del juez Roberto Uliarte, quien, a raíz de haber absuelto al único imputado del caso Joana Chacón, salieron a la luz acusaciones de tratos machistas, misóginos, homofóbicos y xenófobos
para con sus alumnos en la carrera de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Lamentablemente, no podemos conocer los casos en que los docentes son investigados por arbitrariedades porque los protege un secreto de sumario, y ninguna unidad académica puede romper con este secreto. Sin embargo, en la UNCUYO se ha puesto en marcha un área de defensoría estudiantil y su objetivo es la defensa, protección y promoción de los derechos estudiantiles. Esta área articula con las distintas unidades académicas a través de los servicios de apoyo pedagógico y orientación al estudiante, las áreas de relaciones estudiantiles y las coordinaciones de asuntos legales y de mediación. Aunque hay que decir que pocas facultades tienen sedes de estas áreas y servicios. Ahora bien, el resto de las universidades privadas no cuenta con este tipo de defensoría, lo que coloca a los estudiantes en una desventaja mucho más complicada. Parece que tienen que ir a reclamar a otro lado, muchachos. Anda a cantarle a Gardel. Entonces, con todo lo planteado hasta el momento, hay que hacernos un par de preguntas. ¿Cómo pueden hacer los estudiantes para salir de estas situaciones? ¿Es necesaria un área que regule los malos tratos de los docentes? ¿La responsabilidad recae en los estudiantes, en los docentes o en todos? Bien, así arrancamos con el tema de hoy, que es la relación entre el docente y el estudiante, con un informe que por ahí desata algunas risas. Se vio acá en el estudio porque es bastante gracioso. Apelamos al humor, ¿sí? Eso está buenísimo. Bueno, empezamos a hablar de la relación y voy a recurrir a la palabra de Adriana para que nos cuentes cómo ves vos desde tu experiencia la relación entre el docente y el estudiante, ¿no? Esto que vos te relacionás todos los días con docentes, con estudiantes, que nos cuentes cómo lo ves, qué ves en esta relación y cuáles son los factores que influyen en ella. Bueno, primero que nada quiero aclarar que tengo mucho más trato cotidiano con estudiantes que con docentes por el rol que ocupo y porque el servicio el departamento en el que trabajo recibimos estudiantes y los apoyamos a través de distintos tipos de talleres. Pero todo el tiempo, desde la previa que tuvimos un ratito y acá, que las previas son muy aprovechables en este caso y en otros a lo mejor también, quiero unir dos cosas, el título del programa y el tema. O sea, me parece que el título del programa, Distintos Parecidos, es como que sintetiza la cotidianeidad de lo que es la relación docente-alumno. Porque nos encontramos, como en toda situación de la vida, en toda situación vincular, nos encontramos a partir de las semejanzas, nos unen las coincidencias y nos separan las diferencias. Primero que nada quiero destacar que hablar de la relación docente-alumno es una unidad, por eso está planteada así, si no hablaríamos de uno de los polos de la relación. Como unidad hay dos implicados, o muchos implicados, el docente y los alumnos. Desde mi mirada, desde la experiencia y desde lo que recibo de los chicos, lo primero que diría es, no se puede, como en todas las conductas humanas, homogeneizar ni generalizar. La prueba es que yo recibo distintos emergentes según el ámbito académico del que provenga. Entonces, hay ámbitos académicos donde los chicos traen que les facilita la situación de aprendizaje, la proximidad, la cercanía. Y hay otros ámbitos académicos donde el alumno dice, somos tantos que pasamos como anónimos, y el anónimo también lo podemos unir intercambiable, da lo mismo que mañana venga tal o tal, porque son tantos que cuesta singularizar o personalizarlo. La masividad es una realidad en nuestra universidad, es decir, yo pertenezco a la UNCUYO y la masividad de algunas carreras es como inevitable, pero creo que así como vos mencionaste, Fernanda, que hoy existe un área que se llama Defensoría del Estudiante, que no estaba antes, hay muchos espacios donde el alumno tiene para poder recurrir, no solo para la queja, no solo para la denuncia, sino para ser apoyado y para ser ayudado. Pero si yo rescato el otro polo de la relación, ¿cuáles son los espacios que tiene el docente? Yo me lo planteo, es decir, porque con quiénes o con quién otros puede confrontar, intercambiar,
estimularse, tomar otras miradas. Bien, yo te corto ahí también para que dejemos abierta esa pregunta de cuándo aparece el profesor, de que también es una persona y que también tiene sus derechos, así que también lo vamos a dejar planteado para más adelante y voy a abrir la pregunta ahora a los chicos, que nos preguntemos cuáles son los conflictos más recurrentes que se nos pueden llegar a presentar cursando en la facultad, cuando vamos a clase de consulta frente a un profesor. Comienzo con vos, Juan Manuel, si querés contarnos algo o cuáles son las cosas que vos ves más cotidianas. Bueno, la verdad que la relación de los profesores con los alumnos, yo lo he dicho desde el primer día que entré a la facultad, yo creo que el que marca la relación entre el profesor y el alumno precisamente es el profesor, el docente. Yo creo que él, con su manera de ser y con su postura ante el curso, es el que establece cómo va a ser el vínculo con los chicos, no tan chicos, pero con los estudiantes, y cómo va a ser la manera de trato que van a tener. Si uno tiene un profesor que tal vez es más cercano, va a haber un ida y vuelta permanente, una relación más fraternal, si queremos decirlo, y un profesor un poco más distante va a marcar una cierta distancia. Dentro de esto, yo creo que los problemas que pueden llegar a ocurrir es irse a los extremos de ambas cosas. Yo creo que tanto la cercanía próxima, casi al nivel del amiguismo, puede terminar siendo una cuestión confusa para tanto los alumnos como el docente, que no se sepa dónde establecer los límites, dónde marcar las diferencias del rol que cumple cada uno, y después en el otro extremo el totalitarismo o la autoridad del docente por sobre todos los alumnos, yo creo que también lleva a que haya roces propios de los alumnos con el profesor y también del mismo con los alumnos por el hecho de intentar imponer su postura todo el tiempo. Bien. Cande, ¿algo para que nos puedas ir diciendo también? Sí, no, estaba pensando un poco lo que decía él. Me parece que es cierto que el profesor marca un poco desde el primer día de clase cómo nos vamos a tratar, cuáles van a ser las pautas y de qué manera trata a los diferentes estudiantes, pero me parece que el estudiante también construye mucho en la relación que se da en la clase y creo que es importante para mí, para que haya una buena relación, que la producción de contenidos y la producción de lo que se está discutiendo en la materia sea tanto del estudiante como del profesor. O sea, que el profesor esté dispuesto a recibir ideas y interrogantes y cosas nuevas desde los estudiantes y que de la misma manera que los estudiantes están dispuestos a recibir conocimientos que hacen que el profesor no sea diferente a nosotros, pero que sí tenga algo para aportarnos, que es por lo cual estamos juntos en ese lugar donde estamos. Sí, también creo que tiene que ver con la unilateralidad del conocimiento, ¿no? Si se plantea de que yo soy el profesor y hoy vengo a dar el conocimiento, si también abro la posibilidad de que el conocimiento venga también desde otro lado, ¿no? Si ustedes lo ven eso, que hay un profesor que está desde un letrado hablando o hay acercamientos desde el conocimiento, más allá de la relación afectiva. Bueno, primero que nada presentarme, mi nombre es Nicolás Gombau, soy estudiante de diseño gráfico y yo creo que la educación y lo que nos podemos, en el debate que se puede dar en el programa, es que ha entrado una gran crisis que se ha profundizado y que ha detonado esta relación dual, digamos, entre estudiantes y docentes. Yo creo que estamos ante dos paradigmas muy diferentes, la era de la comunicación, las nuevas tecnologías han desatado que haya una comunicación y una forma de hablar y de relacionarse entre los docentes y los estudiantes que da demasiado en esta época que estamos viviendo. Yo creo que esto nos abre un desafío nuevo como generación a nosotros, como generación de docentes, de cuál es el rol que vamos a tomar ante esta situación. Lo que vos decías, uno imparte conocimiento y ilumina, como se dice habitualmente, como docente a sus estudiantes, o vamos a ir a una comunidad educativa que construya el conocimiento en el seno de esa relación, que ya no me parece que tendríamos que dejar de hablar de estudiantes y docentes como una dualidad, sino decir, bueno, ¿cómo vamos a construir esta comunidad educativa y cómo vamos a hacer que esto genere nuevo conocimiento? Porque tenemos que salir a aprender permanentemente. Están cambiando los paradigmas muy rápido, están cambiando las formas de comunicarse muy rápido y creo que es un desafío que tenemos que tomar nosotros como generación y que van a tener que tomar también nuestros profesores. Bien. Guada, ¿querés decir algo? Que siempre me parece que las relaciones, estudiante-docente, es una relación de poder. El docente se para desde el lugar del saber, que no simplemente es una relación de poder que puede ser violenta o no, el docente puede aportar su saber, pero puede estar abierto, como decíamos, a aprender de los estudiantes, a tomar ideas, iniciativas. Somos por lo general estudiantes jóvenes que tenemos ideas, somos creativos, entonces me parece que claramente es una relación de poder, pero si el docente es un docente abierto, y no solamente el docente, también hay un equipo de cátedra. Entonces, si
por ahí el docente titular no es piola, pero los demás sí, eso también es una oportunidad para el docente titular crecer, digamos, y poder ver otras opciones y otra forma de enseñar y de relacionarse. Bien. Bueno, ya se abrió el debate, ya empezamos a hablar, empezamos a ver distintas experiencias, se dijeron bastantes cosas que están buenas porque ya las vamos a ir desarrollando seguramente en los próximos bloques, ¿no? El poder, los paradigmas que se dan de aprendizaje y enseñanza, bueno, todo eso vamos a seguir hablando en los próximos bloques. Los invito a que participen en las redes sociales, recuerden en Twitter, @dpsenalu y en Instagram, como en Facebook, como Distintos Parecidos. Quédense ahí que enseguida seguimos con más. En el segundo bloque de Distintos Parecidos vamos a seguir hablando, por supuesto, de la relación entre el estudiante y el docente, lo que vivimos a diario dentro de los cursos, en las facultades. Y ya vimos que en el primer bloque se presentaron algunos términos que están buenos para empezar a ahondar en ellos. Uno es el poder, ¿sí? La relación del estudiante y del docente basada en el poder, que está obviamente puesto sobre el docente, que también tiene una posición de saber, que también lo pone en una cuestión de superioridad, si se quiere, y así en eso está planteado y la relación a partir de eso se va desarrollando. Bueno, se dan situaciones en que ese poder es utilizado para abusar, ¿sí? En ciertos casos. También se da muchas veces el tema del ego del profesor, ¿sí? Muchas veces decimos, bueno, el profesor está parado de su ego, no lo podemos tocar, ¿no? Eso es algo que también se nos presenta. Bueno, quiero que me cuenten si ustedes han vivido en algún momento esta situación de algún abuso de poder por parte de algún profesor, en algún examen, en un mismo curso, si se da y de qué forma se dan esos abusos. Emanuel. Emanuel, de la Facultad de Filosofía. Yo puntualmente no, pero conozco muchos casos en donde sí ha pasado y justamente como lo que decías recién, las relaciones de poder generalmente es muy fácil, digamos, que se cometen abusos, tanto de parte del docente como incluso por parte de los mismos estudiantes. Pero bueno, como decíamos, entra mucho también esto en lo que es la ética profesional docente, donde lamentablemente por ahí no se entiende, o algunos docentes no entienden, en que realmente el aprendizaje se logra a través de una relación, no amical, digamos, con los mismos estudiantes, pero sí una relación de cordialidad, ¿no es cierto? Así que, bueno, casos hay bastantes de discriminación, ya sea ideológica, de edad, por ejemplo, de género, misoginia, y digamos afectan bastante el rendimiento académico de los alumnos que por ahí, por miedo a confrontar con el docente, por miedo a ir a una consulta, terminan por no rendir esas materias, se atrasan en sus carreras y finalmente terminan dejando, lo cual es bastante lamentable. Sí, tal cual. Quiero hablar con Ezequiel también, que nos cuente si ha tenido algo, o si algún compañero o algo han sufrido algún abuso, ¿no? Que puede ser algo muy grave o algo más leve, pero un abuso al fin. Sí, la verdad que sí. Tengo particularmente una anécdota que justamente antes de cámara ya estábamos comentando con algunos de los chicos respecto de una cátedra en mi facultad, soy de Ciencias Económicas, y con el profesor a veces pasan ciertas cosas, ¿no? Porque uno puede tener una discrepancia con el profesor y puede ser en el plano personal o académico, pero solamente entre profesor y alumno, y es distinto cuando la cosa se manifiesta ya en el general de los alumnos, cuando el general de los alumnos está descontento con el profesor. Fue particularmente el caso que vivencié yo. Sucedía que, como decía Guadalupe, está presente esa relación de poder, no solo desde el conocimiento, sino desde quien tiene la autoridad dentro de la clase. Y sí, por ahí, por ejemplo, ¿viste las encuestas estas que hacen de evaluación docente y de la cátedra? Al final, exactamente, al final de la materia. Recuerdo puntual, era un examen parcial. Nosotros al principio del examen parcial debíamos llenar una encuesta donde nosotros evaluábamos tanto el material de estudio como en parte a la cátedra y al profesor mismo al comienzo del examen, y con la condición de que nosotros, de no poder llenar ese examen, no teníamos derecho a saber la nota. Tanto es así que nosotros, particularmente yo y una alumna más, imagínense,
no llenamos la encuesta. Pero en parte no porque no estuviese de acuerdo, que de hecho no lo estaba, pero simplemente porque uno se mete con el parcial, estaba ahí y al final al punto de entregar y no recordé de hacerlo. Claro. Pero recuerdo, sí, esto fue un viernes, después el lunes de la semana entrante, justamente hubo un descargo por parte de algunos alumnos dentro de la clase donde les parecía un poco... Sí. Abusivo, extraño, sí. Sí, abusivo, y porque una de las chicas planteó lo que está implícito, y es que los alumnos, uno en particular sabe que hasta que no saca la materia, digamos, en definitiva, por conocimiento o por las razones que sean, hasta personales, quien decide si depende aprobar del profesor. o no aprobar la materia es el profesor. Depende. Sí, uno se termina moldando a las formas del profesor para poder aprobar esa materia. Particularmente Bien. yo sé que esto, después de finalizar el cursar la materia y aprobarla, hubieron un par de alumnos que se sumaron a hacer un desplante, y el desplante no sé si se cajoneó o qué, pero suele suceder, y más aún con los titulares, pareciera que... Son intocables, de Sí. una. El tema del defenderse, sí, los chicos tenemos, los estudiantes tenemos la posibilidad de ir a defendernos. ¿Sabemos a dónde hacerlo? ¿Se conoce eso o no? ¿Cuál es la experiencia de ustedes, Adrián? Bueno, yo me presento, soy Adrián Miranda, estudio la licenciatura en Comunicación Social en la Universidad Juan Agustín Maza, y me parecía muy interesante lo que han planteado en la Universidad Nacional de Cuyo, de que tengan la Defensoría Estudiantil, algo que nosotros no poseemos. Y por eso tenemos quizás un poco más de miedo de enfrentar al profesor, porque no hay nadie que nos defienda. Nosotros, si vamos al choque con el profesor, quedamos totalmente expuestos. Claro. Y después, en el final, el que decide es él. Le ha pasado a varios compañeros rindiendo X materia, donde el profesor te desaprueba porque no le caes bien o porque no le gusta. Pero también hacemos mea culpa y nos hemos puesto en contra profesores que terminan renunciando porque lo hacemos renunciar, pero porque no nos gusta la manera en que da la materia. Entonces, digamos, lo volteamos al profesor, que me parece que es un poder que tienen los estudiantes, porque al igual que, como comentaba Ezequiel, nosotros también llenamos encuestas luego de terminada la materia, que eso sí me parece correcto, y son totalmente anónimas. Pero si todos los alumnos lo puntúan mal al profesor, evidentemente desde más arriba van a decir, bueno, algo está haciendo mal el profesor si todos los alumnos lo puntean mal. Bien. Es verdad que nosotros tenemos una diferencia, lo plantea Adrián, con respecto a la universidad pública y la privada, ¿no? ¿Cómo lo ven esto de que nosotros podamos contar con una defensoría y si a la vez tenemos el conocimiento de que esto existe? Nico, ¿vos sabías que esto existe, digo, como estudiante? Sí, además de estudiante, soy militante, soy consejero de la universidad y la conozco la Defensoría Estudiantil y hemos hecho uso. Sí creo que es un mecanismo, como decía, que va a cuidar como un derecho muy corporativo estudiantil. Por eso yo les marcaba recién que para mí la construcción de la defensa de los derechos se hace en comunidad y no en corporación, porque en fin en la universidad se maneja de manera corporativa los docentes titulares, porque son una minoría que gobierna la universidad de sus órganos de gobierno y por eso hace uso y abuso de esa legitimidad, de ese poder legítimo que tiene, porque así están distribuidas las reglas, pero creo que repite la Defensoría Estudiantil, si bien es hiperválido y la verdad es que hacen un trabajo muy interesante, creo que repite ese mecanismo en el que se defienden derechos de manera corporativa. Creo que hay que afrontar esta problemática con los docentes de otra manera y empoderando hasta a los docentes, que creo que los docentes sufren las frustraciones y sufren los mismos problemas que sufrimos nosotros en clase y eso se replica y se refleja en la relación con los estudiantes. Hay muchos docentes que no son los titulares que están sufriendo los mismos problemas en las aulas. Adriana, ¿qué opinas de esto que estamos diciendo? Bueno, voy a tratar de ser breve. Voy a tomar como puntas. Primero apareció todo lo de las dicotomías, ¿no es cierto? Porque si no va a quedar planteado como el vínculo. Es mejor cuando hay proximidad y cercanía y es peor cuando hay distancia. Creo que no está ahí. Voy a citar una frase de lo que es distancia óptima, que es ni tan cerca que queme, ni tan lejos que enfríe. Y creo que todos los que trabajamos con otros y en los vínculos tratamos de ir construyendo juntos esa distancia. Lo otro voy a tomarlo de Nicolás. Dos cosas, es decir, lo de producción colectiva, el conocimiento es una producción colectiva y creo que cada vez somos más quienes apostamos a lo colectivo. Entonces, esto lleva tiempo, mucho tiempo. Hoy estamos hablando de espacios que antes no estaban
que han ido siendo conquistas. Y lo otro, la situación de poder y lo que avala y legitima ese poder, sobre todo cuando se trata del conocimiento, es una lucha constante. Es decir, no es nos bajamos al profesor, es una lucha cotidiana de todos los días. Es decir, nadie puede enseñar si no acepta que aprende en esa relación. Entonces, me parece que este tema esté hoy puesto en cuestión, el que ustedes participen, me parecen como pequeños pasos que vamos dando y donde el tiempo irá, como les puedo decir, dando respuestas que ninguno de nosotros las tiene. Y lo otro que quiero tomar es lo de la tecnología que dijiste, Nicolás. Creo que el avance científico y tecnológico es incuestionable, pero no puede avalar las prácticas deshumanizantes. O sea, creo que tiene que ir, si no, deja de ser avance. Sí, las tenemos que adoptar y no dejar que ellas nos consuman a nosotros, tal cual. Cande, me quiero meter en un tema que tiene que ver con las mujeres, ¿sí? Que muchas veces las mujeres son más víctimas de ciertos abusos por parte de profesores. De hecho, lo hemos visto, lo vimos también en el informe. ¿Qué opinas de esto? ¿Cómo lo vivís vos como mujer y qué ves con respecto a tus compañeras? Sí, el tema de las problemáticas de la mujer se refleja mucho en la educación, pero es de la misma manera que se reflejan muchas problemáticas sociales. A veces la escuela termina siendo contenedora de un montón de problemas que hay afuera y que salen a solucionar los maestros, y a veces los profesores también traen práctica de afuera, porque obviamente todos nos crecimos en esta sociedad y tenemos diferentes cosas que nos van determinando. Entonces, por ahí tenemos profesores que nos toca que, bueno, si bien es profesor, el ser profesor no lo hace que no sea machista o que no sea discriminador o que no sea violento. Entonces, nos han pasado casos realmente muy, muy terribles, y ahí está como comunidad salimos a trabajar esas cosas, ya sea en los casos de violencia, como fue, por ejemplo, en nuestra facultad tuvimos el caso del profesor Uliarte, que nosotros lo que planteábamos con todas las chicas que nos organizamos en la Comisión de Mujeres para enfrentar a este profesor y tratar de sacarlo, es que este profesor no refleja la ética que nosotros queremos transmitir en nuestra unidad académica, en nuestra facultad, y no refleja la educación que nosotros queremos tener. Un profesor que es violento con las mujeres, que las cosifica, que maltrata a las mujeres que son madres, que decide dejar libre a un hombre que está imputado en un caso de trata de personas o de violación, asesinato. Entonces, ese profesor no es el profesor que nosotros queremos en la facultad. Pero ¿cómo hacemos para que estas cosas no pasen? Y yo no sé si la respuesta última está en la Defensoría Estudiantil, por ejemplo, ni en las encuestas tampoco, porque hay veces que nos piden. A mí me pasó con un profesor que era machista, nos preguntaban, ¿cumple con el material bibliográfico? Sí. ¿Cumple con las horas de consulta? Sí. Y en ningún lado te preguntan cómo es el trato más personal, el tema de la discriminación, ese tipo de cosas. Entonces no había forma de decir que el profesor era machista en la encuesta. Me parece que esas cosas se construyen en conjunto de diferentes formas. Tanto, por ejemplo, cuando nosotros apoyamos a los profesores, no sé, en una lucha por el salario, que también son cosas que afectan a los profesores y afectan a la forma en la que dan clases, las condiciones en las que dan las clases, como cuando los profesores salen a defendernos a nosotros y a nuestra educación y a nuestro derecho a aprender y construir conocimiento sobre todo. Bien, le quería preguntar a Adrián con respecto a las universidades privadas, ¿cómo hacen en este caso? Y bueno, y que nos cuenten también otras experiencias con respecto a las universidades privadas. ¿Cómo se hacen en caso de un abuso específico? ¿Cómo se reacciona frente a eso? Sí, me parece que en las universidades privadas los abusos quizás son mayores. Bueno, como estábamos charlando afuera del aire, nos pasó con un profesor que se puso en una relación tan de amistad con nosotros que antes de rendir podés ser amigo del alumno para mí, pero una vez que ya hayan rendido toda la materia y la hayan sacado, se junta a comer asado con nosotros, tomaba con nosotros, a la par de nosotros, que no está mal, pero si sos el profesor, espera que todos terminen de rendir y todos hayan sacado la materia para que ahí sí puedas ser amigo de tu alumno. Y también con las mujeres pasaba que teníamos un profesor que generalmente a todas las mujeres las aprobaba. Es que quiero usar los términos correctos para no quedar mal. Sí, se entiende. Pero iban después mis compañeros, hasta yo también, y desaprobamos y sabíamos quizás más o lo mismo que nuestras compañeras, y quizás por el tema del sexo nos desaprobaba. Entonces me parece que, y no tenemos a nadie a quien ir a reclamarles esas cosas, porque en las universidades privadas sentimos como que los profesores se juntan entre ellos y son mucho más fuertes que nosotros, tienen más llegada al rector y más llegada a decanato que nosotros.
Bien. ¿Alguna otra experiencia que tengan con respecto a esto? También de casos de abuso, no solo de mujeres, de cualquier persona que puede ser, porque a veces puede ser hasta por diferencias políticas, ¿sí? Sobre todo en algunas facultades donde están más marcadas las diferencias políticas claramente. Si les ha pasado y si han tenido que recurrir y han tenido alguna respuesta en cuanto a esto y si se pudo solucionar, porque digo, ahí los profesores son personas y también hay que decir que muchos de ellos están abiertos a que se solucionen esos problemas. No sé, Juan Manuel, si a vos te ha pasado, si tenés algo para contarnos. Yo también, como Adrián, voy a la Universidad Juan Agustín Maza, voy a una universidad privada, y si bien es cierto que tal vez los cursos no tienen la masividad que tiene tal vez la Universidad Nacional de Cuyo, que son muchos más alumnos, nosotros somos cursos más reducidos, hay profesores que tienen una relación bastante extraña con los alumnos. Nosotros hemos tenido profesores inclusive que nos han tratado mal, nos han llegado al límite de insultar a alguno de nosotros y que en las mesas eran sinceramente terribles. Llegaron a un punto que tuvieron que hablar con el decano de la carrera para que intervenga a las mesas para poder rendir con tranquilidad, porque hubo un momento en el que creo que fueron casi 15 alumnos desaprobados de manera consecutiva en un curso que no somos más de 40. 15 de manera seguida, y chicos que tienen la capacidad y que tienen el estudio para poder aprobar. Entonces también el vínculo que se generaba con ese profesor no era el mejor y también nos hablaba de manera arrogante, nos contaba sus cosas. Sus clases también eran mucho de contar lo que él hacía en su vida y no tanto orientado a lo que era la materia. Pero como decía Adrián también, nuestra facultad no tiene ese lugar para ir a quejarse. Tuvimos que acudir directamente al decano la vez que tuvimos este problema y fue como saltar muchas vallas y llegar demasiado lejos. Tampoco le gustó al profesor, no era algo que nosotros queríamos hacer, pero lo tuvimos que hacer por el hecho de que en cualquier momento, si no, iba a ser demasiada la autoridad que tenía sobre nosotros ese profesor. Bueno, está buenísimo el debate porque estamos empezando a ver también diferencias esto de las privadas y las universidades públicas y privadas y las formas de tratar también y de entender al otro. Vamos a ir al corte y enseguida seguimos con más distintos parecidos. Bueno, llegamos al tercer bloque, que como siempre decimos es el que menos me gusta porque se empieza a terminar el debate. Se empieza a terminar, qué loco eso. Bueno, la cuestión es que vamos a empezar a hablar específicamente de la Defensoría Estudiantil de nuestra universidad. Vamos a ver una nota acerca de esta Defensoría, justamente cómo funciona, cuáles son sus protocolos al momento de tener que actuar. Y vamos a ver una nota que le hicimos, una entrevista a Yamel Aces, que ella es la coordinadora de Ciudadanía Universitaria y Participación. Vamos a ver qué nos dijo acerca de la Defensoría Estudiantil. Cuando hay casos muy graves, han terminado el sumario, se han cesado los docentes o están en proceso de cesar, digamos, y digamos, en contra de la ley no se puede hacer nada. Si se está rompiendo con tu reglamentación o con tu normativa laboral, digamos, también tienes tus consecuencias. Lo mismo pasa por el estudiante. Si un estudiante rompe una puerta, un vidrio deliberadamente, también tiene sus consecuencias. Pero ya cuando hay casos menores, sí, o que nos posibilitan abordar una solución en conjunto, justamente tenemos este tipo de herramientas como las capacitaciones, la mediación, diversas herramientas que nosotros nos permiten dar solución estructural a esa situación. No hay una manera de solucionar los casos, sino que es diversa porque los casos son diversos. Pero tenemos una especie de protocolizada, de situaciones protocolizadas en un protocolo que nos establece más o menos qué pasos a seguir. Cuando la situación es muy grave, generalmente se acude primero a una asistencia psicológica y de un trabajador social. Luego tiene una entrevista con el abogado nuestro, digamos, que generalmente nos los da, digamos, la coordinación de asuntos legales. Y una vez que nosotros hicimos todo este trabajo inicial, vamos a la unidad académica. Y ahí, como te decía, estas áreas son las más importantes, dependiendo, digamos, de la situación. Hemos tenido que hablar hasta con directores de carrera, digamos, no hay una solución. Pero sí la vinculación es necesariamente estrecha como para poder entablar primero el primer acercamiento de contarles que hay una denuncia, pero segundo también buscar la solución dentro de la unidad académica.
si durante un plazo, digamos, establecido por protocolo no se aborda una solución, nosotros tenemos, digamos, la potestad de pedir investigación sumaria. Pero es generalmente para casos más graves, ¿sí? En casos como más de sencilla resolución, que generalmente ocurren por falta de diálogo entre las partes, intervenimos nosotros o el área de mediación de la universidad a través de nosotros. Por parte de algunos docentes, no todos, realmente no todos, hubo cierta resistencia por esto de que cuando se lo plantea como una defensoría universitaria estudiantil, ellos dicen, bueno, nosotros también tenemos nuestros derechos. Y en el trabajo que hacemos en cada unidad académica terminan agradeciendo la herramienta, porque generalmente los problemas surgen por falta de diálogo, por falta de contacto directo, por falta de querer solucionar la situación a través de otro tipo de herramientas. Bien, escuchábamos a Lamela Cés, coordinadora de Ciudadanía Universitaria y Participación, y nos contaba acerca del accionar de Defensoría Estudiantil. Llama la atención que muchas veces ella habló de la falta de diálogo, ¿sí?, entre el profesor y el estudiante. Y sobre eso le quiero preguntar a Adriana, ¿qué ves vos desde tu experiencia? ¿Es real esto de la falta de diálogo? ¿Cómo se puede subsanar? Bueno, el cómo es difícil porque suena un poco como a ciertas pautas que se crean entre los protagonistas. Me parece que hay que rescatar que el aprendizaje transita por dos rieles. Esos dos rieles son la comunicación fundamental y el intercambio que implica la comunicación. Volviendo a lo de la masividad, yo creo que el hecho de la masividad o la gran cantidad de alumnos a veces atenta o se convierte en obstáculo para construir este diálogo. Pero creo que hay que aprovechar otros espacios menores, como es la hora de consulta, es decir, que permiten, recién contaban cómo un profesor tiene distintos recursos para individualizar al alumno. Entonces, esos espacios hay que sacarle jugo. No es solo el ir a la consulta, el aprendizaje ya todos sabemos que no es una cuestión cognitiva. Entonces, esa es una oportunidad que tengo que aprovechar yo, alumno, para conocer al otro y que el otro me conozca. Y en eso son instancias más personalizadas. Creo que hay esos cómo que vos me preguntás, hay que irlos creando juntos, porque la falta de diálogo la acusan ambos protagonistas. Bien. Es decir, si yo escucho un docente también dice, no logro comunicarme con el alumno, entonces juegan ambos. Bien, ahí me voy a meter en la parte que nos toca a nosotros, ¿sí? ¿Qué hacemos nosotros para que esta relación también pueda crecer o no, al contrario? Muchas veces cuando aprobamos una materia la aprobamos. Cuando nos desaprueban nos desaprobó el profesor. Que también pasa, ¿no? Pero también es como esta responsabilidad todo el tiempo cargada en el docente. ¿Qué pasa con nosotros, ¿no? El momento de plantearnos la relación con el profesor. No sé, le pregunto a Manuel, ponele con respecto a esto, ¿no? Si nosotros por ahí nos hacemos los chantas y vamos sin estudiar, y también eso genera un corte en la relación, ¿no? Al momento de la enseñanza. Seguramente pasa, incluso durante el cursado, digamos, que se tensan las relaciones con los docentes y finalmente el poco diálogo que existe se termina diluyendo en la nada. Y como decía más temprano recién, por ahí ante la autoridad del docente el estudiante no tiene mucho que hacer o no se anima, digamos, no digo rebelarse, pero sí, digamos, tomar voz propia y, digamos, hacer valer su voz frente al docente, y el diálogo realmente se pierde, es una cuestión que se enfría directamente. Bien, ¿y qué pasa en el curso? Ponele, cuando el profesor está dando la clase y nosotros estamos tomando mate, hablando de otras cosas, eso también puede ser una falta de respeto. ¿Qué opinas de eso y qué crees que tenemos que hacer nosotros también para poder ponernos desde otro lado en esta relación? Bien, ahí hay varias opiniones, digamos, ¿viste? Porque tenemos profesores que, por un lado, avalan esa cierta informalidad dentro del aula de cursado y distensión con los alumnos para hacer más ameno, por así decirlo, el ambiente de enseñanza. Y hay otros que sí lo toman como una falta de respeto. Como también decía, por ejemplo, Adriana, de buscar las instancias de horarios de consulta. Hay profesores que esto lo toman... yo particularmente, por ejemplo, voy a una consulta cuando carezco del conocimiento. Para hacerme el conocimiento voy a quien lo tiene, el profesor. Hay profesores que toman de forma negativa el que el alumno vaya a
hacerse de una consulta cuando carece del conocimiento simplemente por el hecho de ser sociales, que podría ser una razón para, digamos, entablar una relación con el profesor y que conozca un poco más quizás mi situación. Hay algunos cursados que son obligatorios y yo necesito manifestarle mi razón al profesor de por qué no puedo asistir. Y hay profesores que lo toman al contrario, como muy ameno, o sea, le gusta conocer a los alumnos. Entonces, está muy relativo, digamos, el asunto ahí. Bien. ¿Y creen que hay autocrítica por parte de los estudiantes, de nosotros al momento de la relación? Guada, ¿qué pensás de eso? Yo, con respecto a eso, también me parece que debe ser frustrante para el docente estar dando una clase y que los estudiantes estén con el teléfono y no le estén prestando atención. Sí. Eso, lo del mate no me parece una falta de respeto ni nada, digo. Pero debe ser frustrante también. Entonces nosotros ahí tenemos que pararnos y decir, sí, hay que hacer una autocrítica en el que por ahí, como el cursado es obligatorio, que es una materia promocional y necesitamos la asistencia, vamos para poner el presente y que estamos toda la hora con el teléfono y ni le prestamos atención al docente. También pasa de que la poca creatividad del docente por ahí, que hace miles de años que está en la cátedra y siempre la da de la misma forma y se torna por ahí aburrido. Que eso, recién hablábamos de la tecnología, por ahí el docente puede utilizar un soporte tecnológico que está en nuestra cotidianeidad para atraernos y que nosotros dejemos el teléfono por ahí de lado y prestemos atención. Sí, que la responsabilidad no está solamente del estudiante en prestar atención, sino que también del docente en adaptarse a las nuevas formas, ¿no? Lo que decía Nico, los nuevos paradigmas de aprendizaje también, no solo de enseñanza, también esa responsabilidad por parte de él. Sí, generalmente los profesores más centrados en edad, digamos, están mucho más cerrados a lo que es la tecnología. Quizás los nuevos profesores o los recién recibidos sí se abren un poco más y utilizan aparatos, no sé, como PowerPoint, que es algo que nosotros vemos como muy básicos, pero para los profesores más grandes lo ven algo que no quieren aprenderlo o que quizás piensan que con su método se llega al alumno igual, pero me parece que si va en los alumnos el estar prestando atención en clase, porque si vos vas con voluntad de aprender, no tenés por qué sacar el celular, más que fijarte la hora y nada más, pero si estás todo el día con el celular en la clase es porque ahí está fallando la voluntad del alumno y no tanto el profesor, me parece. Nico, ¿querés contestar algo? Que te dé el micrófono. Hemos tenido estas discusiones en los diferentes consejos con muchos docentes y a mí me gusta partir de la premisa de que el estudiante no está falto de voluntad para aprender, porque si partimos de esa premisa se hace imposible cualquier discusión, me parece, en cuanto a la relación con el docente. Y creo que sí, que hace falta adornar y hace falta repensar cómo se afronta y cómo se enfrenta una clase para mantener la atención del grupo. Y lo que planteaba recién de las tecnologías en cuanto a la masividad, creo que las nuevas tecnologías nos dan herramientas para afrontar esa masividad. Creo que la masividad en la educación superior no tiene que ser ningún miedo, ningún temor a que se pierda calidad educativa en un país con 5 millones de trabajadores nuevos en los últimos 10 años que van a querer que sus hijos y van a querer que ellos mismos ingresar a la universidad pública. Entonces tenemos que afrontar ese desafío, tenemos que tener, como decía la compañera recién, la vista puesta hacia afuera de la universidad, las cosas están pasando fuera de la universidad que nos van a afectar fuertemente y que estamos tratando toda esta cuestión de la violencia, toda esta cuestión del machismo, toda esta cuestión de la violencia de género adentro de nuestras aulas, y como aspectos negativos y como aspecto positivo vamos a tener que tomar el desafío de la masividad y de abrir las puertas a la grandes clases trabajadoras que tienen que ingresar a la universidad pública, porque si no abrimos ese desafío, este problema, esta violencia que se deba entre alumno y docente, muchas veces se replica que hay diferencias sociales hacia afuera de la universidad, porque que un estudiante vaya con poca voluntad o mala voluntad muchas veces depende de su situación social externa. Si un estudiante no puede estar cursando, por ejemplo, nosotros tenemos problemas gravísimos en cuanto a la cuestión horaria en la Facultad de Artes y Diseño, hemos presentado proyectos de franja horaria, porque la verdad que un estudiante que necesita trabajar es violentado cuando tiene que tener un cursado obligatorio en turnos diferentes. Entonces creo que esos son los desafíos que tenemos que ir afrontando de a poco. Bien. ¿Puedo agregar algo a eso? Sí. La masividad no atenta, dije yo, puede ser un obstáculo para el diálogo, pero no estoy en contra de la masividad y estoy personalmente a favor de que la universidad abra sus puertas justamente a gente que trabaja, a gente adulta,
creo que a veces lo que están trabajando es un viejo concepto que es la motivación. Es decir, ¿cómo hago yo, docente, para motivar mis clases? Sean 100, 50 o 20. Tampoco creo que la hora de consulta sea un espacio social. Creo que es una posibilidad de personalizarse, nada más. Bien. Bueno, voy a aprovechar ya se está terminando el tiempo para el programa y la idea es que empecemos a dar nuestras conclusiones. Siempre en el último bloque hablamos de las conclusiones de todo lo que se fue hablando, soluciones o lo que ustedes crean que ayude a cerrar esto. Emma, empiezo por vos. Bien, sí, muy cortito. Hablábamos del área de mediación recién. Por ahí se me viene la idea de que tanto el docente como el personal del área de mediación tiene por ahí una relación contractual con la universidad. Y quizás los estudiantes no se sienten en, digamos, la debida confianza como para exponer sus problemas ante un área de mediación. Por eso no hay que olvidar que existen herramientas, gremios estudiantiles como los centros de estudiantes que digamos, están dispuestos siempre, más allá del tinte político que tenga la conducción de ese centro, a defender los derechos estudiantiles, ¿no es cierto? Bien, perfecto. Cande, también tuvo un... Sí, yo quería plantear que me parece que justamente el tema de la relación no se puede puntualizar ni individualizar con un docente, con un estudiante, sino que se tiene que trabajar en conjunto. Y nosotros en la universidad tenemos pocos espacios donde discutimos sobre nuestra educación, con todos los problemas que trae desde afuera, con todos los problemas que tiene dentro de la universidad. Entonces, si bien tenemos un consejo donde tenemos representantes, no tenemos la representación que hace falta. Si bien tenemos asamblea, no tenemos la relación con el gremio docente, con el gremio estudiantil que necesitamos. Necesitamos espacios para discutir qué educación queremos, qué contenidos queremos, qué forma de dar clases, con qué materiales, qué herramientas nos hacen falta, cuáles son los problemas de afuera que nos afectan y defender como gremio estudiantil al gremio docente y que el gremio docente defienda al gremio estudiantil. Pero si no creamos esos espacios, llenamos las coordinaciones de gente y de participación, las asambleas de gente y participación, los consejos de gente y participación, no vamos a poder resolver estos problemas porque no son problemas individuales, sino que son problemas sociales que vienen de afuera y que nos afectan a todos de distintas maneras, pero que no se pueden solucionar aisladamente. Claro, lo que me pregunto es si estamos todos dispuestos a que esto pase, ¿sí? Hay que preguntarse eso, digo, si todos estamos dispuestos a poner esa responsabilidad. Quiero que también Juanma cierre, empecemos con las conclusiones también. Bueno, volviendo a lo que dije cuando comenzaba el programa, ¿cómo se llama? Esto de que la relación, si bien la marca el docente, yo creo que, como dijeron los chicos, después yo no lo aclaré cuando lo dije en un principio, la arman entre los dos, la terminan generando entre los dos. Si bien la marca el docente, es un vínculo que se tiene que generar entre todos, no es una cuestión de que el docente marca claramente las líneas de la cancha y después el alumno se tiene que adaptar. Y también, como dijo Adriana en un principio, también está bueno decir esto de que los extremos son malos y que hay que buscar un punto medio, tampoco más cerca de un lado ni del otro. Y bueno, para terminar, cerrar diciendo que estaría buenísimo que en las universidades privadas y en las universidades que no son del Estado se puedan generar estos espacios como los centros de estudiantes, como la duda del estudiante, y que empiecen a aparecer estos lugares, porque la verdad que como no figuran es muy difícil también poder acercarse y arrimarse a hablar con alguien en algún momento. Muchas gracias. Guada, tu conclusión. Me parece que también hay que buscar esa solidaridad entre docentes y estudiantes, digo, y la participación y la gremialidad en ese sentido es indispensable. Los docentes deben tener sus problemas como los estudiantes. Entonces, por ahí tender esa solidaridad que se vieron en las clases públicas este año es un comienzo para eso, para poder solucionar los problemas de los estudiantes, de los docentes, de la universidad, sí, y de la sociedad en general. Bien, perfecto. Bueno, se ve que la relación estudiante-docente da para hablar. Hay que preguntarse un montón de cosas, ¿sí? Esto no tiene que ver nada más con una parte o con la otra, y eso ha quedado bastante claro. Hay una responsabilidad también por parte de nosotros como estudiantes, así que bueno, estamos todos, hay que entender que esto tiene que ver con la enseñanza y con el aprendizaje, que es una parte fundamental de nuestra vida social también. Entonces, bueno, también requiere una responsabilidad y un reconocimiento del otro, que eso es lo que más me gusta de este programa, y que es decir, que para poder hablar hay que reconocer al otro, y para poder solucionar también hay que hacerlo. Nos toca irnos hasta la semana que viene. Ustedes esta semana nos pueden seguir en las redes sociales, por supuesto, también viendo el programa en sus repeticiones a lo largo del día en Señalú, que es el canal 30 de la televisión digital abierta. Muchísimas gracias por estar ahí. Chicos, muchas gracias por haber venido, por haber expuesto todas sus ideas y también sus experiencias. Y Adriana, muchísimas gracias por haber estado participando con nosotros. Gracias. Muchas gracias. Le voy a mandar un saludo muy grande a Lucas Fiona, nuestro director,
César y a todos los voluntarios que también son parte de este programa y que hacen que esto sea posible, que este programa esté al aire en Señalú. Muchas gracias a ustedes por estar ahí. Nos vemos la semana que viene. Against mine, but the mind has no say.